Tu dinero en acción, episodio 110. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este capítulo 110 volvemos con uno de nuestros episodios dedicados a resultados empresariales, el número 27 de toda la historia del podcast dedicado a esta temática, y hoy finalizaremos la temporada de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2024, comentando aquellas compañías de nuestra cartera que por su fecha de cierre fiscal o por su calendario de presentación han sido un poco más tardías, o todos los ejercicios normalmente presentan un poquito más tarde para finalizar ya definitivamente con la temporada correspondiente al cuarto trimestre de 2024. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues en el episodio de hoy comentaremos los resultados de American Tower y cómo persisten los vientos en contra temporalmente en su negocio, mientras la acción, al contrario de lo que dicen sus fundamentales, está actuando como un hedge, tal y como esperábamos en nuestra cartera. Comentaremos los resultados de Topicus y cómo lo sucedido al comienzo de 2025 ha reforzado la tesis a lo grande. Comentaremos también Constellation Software, otro año más en la oficina para Mark Leonard y su equipo. Hablaremos de nuestra querida Inditex y cómo ha presentado un excelente trimestre para cerrar 2024, pero parece que ahora sí llega la ralentización esperada. Hablaremos de Adobe y cómo el pesimismo del mercado poco a poco ha ido convirtiendo la valoración en nuestra red de seguridad. Comentaremos también brevemente Halma y cómo parece que el hecho de que no haya noticias y todo siga igual pueden ser muy buenas noticias. Y por último cerraremos con Judge Scientific y cómo, aunque parece que las dificultades persisten, 2024 va quedando atrás y se confirma que 2025 será un año claramente mejor. Entonces, antes de ir con la chicha del episodio, quería hacer una pequeña celebración aquí porque por primera vez en la historia del podcast las escuchas de las últimas semanas en la plataforma de Anchor, lo que era pues ahora es Spotify for Podcasters, que mide pues las escuchas tanto en Apple Podcast como en iVoox como en Spotify principalmente, pues han superado las 4.000 escuchas semanales, a las cuales habría que añadir las que tenemos en YouTube, con lo cual por primera vez y superando aquellas semanas de la segunda temporada donde publicamos la tesis de Tesla, que habíamos llegado a 3.700 más las de YouTube, pues por encima de 4.000, en este caso parece que por primera vez en la historia, estas últimas 2 semanas, en total, incluyendo también las de YouTube, estamos muy cerca, por ahí, ligeramente por encima, ligeramente por debajo de las 5.000 escuchas semanales, lo cual para nosotros pues es un gran logro y estamos muy orgullosos de ello. Además, esto hay que ver un poco a qué podemos atribuirlo. Por supuesto, hemos hecho algunos capítulos recientemente que han gustado mucho y que quizá pues apelan a eso que le gusta tanto a la audiencia de pues qué está pasando, por qué las caídas son tan difíciles de aguantar o en qué invertir, como hemos hecho en los últimos 2 episodios, por qué es tan difícil invertir y en qué invertir hoy, que es una pregunta que a la gente pues le atrae mucho saber un poco dónde puede mirar y dónde puede buscar y dónde hay oportunidades, ¿no? Pero es verdad que también nos han llegado comentarios de que esos episodios pues estaban hechos en un lenguaje que se podía entender y que pues eran muy accesibles para todo tipo de público, tanto para la persona que le gustan mucho las empresas y tiene un perfil más técnico, más financiero,
como para personas de otros sectores y que son completamente profanos de este sector, pero que entienden perfectamente lo que queremos transmitir aquí. Y eso es la clave de nuestro podcast. Hablar en un como decimos en la entradilla, ¿no? Hablar en un lenguaje que todo el mundo pueda entender y sin tecnicismos, y llevando todo esto de las finanzas y el mundo financiero y la inversión a nivel de pues todos los públicos, ¿no? Entonces, agradeceros también porque sin duda el hecho de que vosotros compartáis esos episodios nos está permitiendo crecer muy poquito a poco, sin carátulas clickbait y sin apelar al miedo y sin tratar de hacer contenidos virales ni shorts ni nada de esto para intentar hacer viral el podcast y conseguir pues público, digamos, del que clica porque lo ve en las recomendaciones y en el algoritmo de YouTube probablemente, pero tal y como viene se va, sino que ese crecimiento orgánico de ir consiguiendo oyentes que se queden y que pues se conviertan en fans de nuestro podcast y que nos escuchen todas las semanas, pues es muchísimo más lento, pero también refleja nuestra manera de ver la inversión, que es pues piano se llega lontano, ¿no? Así que por supuesto pues agradeceros también que lo compartáis con vuestra gente cercana, porque eso nos está permitiendo llegar a nuevos máximos, que había comentado que en la tercera temporada pues no habíamos conseguido alcanzar esos máximos y que pues había quedado lateral bajista. Esta cuarta temporada ha ido poquito a poco a más hasta superar esos máximos históricos con 5.000 escuchas a la semana, que es para nosotros una gran cifra. También quiero hacer una reflexión con esto. Algunos comentarios que me llegaron en la tercera temporada cuando dije que pues veía que como a mí me gusta ir dando en todo en la vida en general, tanto en el deporte como pues en las relaciones personales como en la inversión, me gusta, no es que sea competitivo, es que me gusta tener unas metas tanto a corto como a largo plazo, y me gusta ir dando pasitos adelante, aunque sean muy pequeñitos, que siempre vaya increciendo, ¿no? En tener un objetivo de superación. Y cuando veía que pues la forma de hacer nuestro contenido no viral y que pues nosotros no podemos competir con la gente que se dedica en cuerpo y alma a esto de la generación de contenido, porque están las 40 horas de la semana, pues eso, haciendo shorts, editando, haciendo carátulas virales o buscando contenido del que llama mucho la atención, y nosotros no es lo que hacemos. Pero sin embargo, pues como nosotros le ponemos mucho cariño, estaba un poco frustrado por el hecho de que en la tercera temporada se quedasen un poquito flojas las escuchas, ¿no? Y algunos comentarios que me llegaron es que no había reflexionado en ello, y viendo que los anteriores máximos fueron en 2022, que en general la gente cuando las cosas van bien no presta tanta atención, digamos que no se interesa tanto por saber a ver qué nos cuenta Javier de qué es lo que está pasando, ¿no? Y coincide que, aparte de que estos últimos episodios han gustado, también se ha producido el máximo después de una pequeña corrección del mercado, una pequeña, pues como hemos hablado aquí, ligeramente superior al 10%, que pues es una corrección de esas técnicas que se produce siempre de media cada 1 o 2 años. Llevamos 2 en el plazo de pues 8 o 9 meses, porque se había producido una ya en agosto con todo el tema del carry trade y la bolsa japonesa, y ahora es la segunda, con lo cual ya estamos por encima de la estadística, porque si normalmente una caída del 10% se produce estadísticamente cada 1 o 2 años y en menos de un año llevamos 2, claro, la gente me pregunta, oye, ¿y la posibilidad de que superemos la caída del 20%? Pues una caída de más del 20% se produce de media entre 5 y 7 años en la historia. Hablamos de periodos de 100 años de mercado. Y si se produjese ahora, si siguiese aumentando la caída y superásemos el 20%, dado que hemos tenido una caída superior al 30% y cercana al 30% en 2020 y 2022 por COVID y inflación y tipos de interés, si ahora tuviésemos otra caída más superior al 20%, sería la tercera en el plazo de 5 años. Lo cual estadísticamente puede suceder, pero es muy poco probable cuando normalmente se produce una cada 5 o 7 años, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros somos constructivos desde aquí. Nos parece que es altamente probable que dentro de unos meses todo esto de los aranceles, de Trump, etcétera, todo este miedo de que han salido un par de datos un poco más flojos de la economía americana, pues termine pasando, y estamos siendo bastante oportunistas. Estamos utilizando parte del cash que teníamos, de esas tecnológicas que habíamos verticalizado y algunas suscripciones que estamos teniendo recientemente, para sembrar aquí y allá en aquellos negocios que nos parecen interesantes y que se han puesto a precios muy atractivos. En general, cuando encuentras bastantes oportunidades en el mercado, suelen ser niveles bastante constructivos para las rentabilidades de los próximos años. Ya no hablo de nuestra cartera, hablo de que en general, cuando todo está carísimo y no encuentras nada, las posibilidades de que en los siguientes
meses o años el mercado corrija son más altas que cuando está sucediendo lo que pasa ahora, que realmente estamos encontrando bastantes oportunidades, con lo cual no sé lo que pasará el próximo trimestre, pero me parece que es una oportunidad buena para invertir y así se lo hemos transmitido recientemente a nuestros clientes. Con esta derivada de puede ser que aumenten las escuchas porque lo compartís, agradecimiento para vosotros, puede ser que aumenten las escuchas porque los últimos episodios han gustado, pues seguiremos aprendiendo o sacando conclusiones para ir en esa línea de episodios del gusto de mucho tipo de públicos y en lenguaje que todo el mundo pueda entender, y con esta derivada de también como el mercado ha empezado a transmitir algunas preocupaciones a alguna gente, pues también a lo mejor hay gente que se ha interesado por a ver qué nos cuenta Javier y cómo están las cosas, ¿no? Esperemos que los dos primeros factores continúen, que sigamos haciendo episodios buenos y que los sigáis compartiendo. Esperemos que pues, las preocupaciones del mercado tarde o temprano terminen pasando. Y bueno, pues aunque nos cueste algunas escuchas, pues por el bien de nuestros ahorros, que el mercado continúe con su senda, que siempre es así, de largo plazo hacia arriba. Entonces, yendo con la chicha del episodio, empezamos con los resultados de American Tower. Decía que los vientos en contra en el negocio persisten, pero que la acción se está comportando como un hedge. ¿Qué quiero decir con esto? En la reunión anual del fondo, que lo tenéis en el episodio, creo que es el 103 del podcast, comentábamos en una de las preguntas de la audiencia, nos preguntaban por American Tower y por qué se había quedado un poquito más parada, ¿no? Por qué había corregido en los últimos tiempos. Y yo expliqué que pues, American Tower se comporta como un hedge y que lo que mejor le podía pasar es que si salían datos económicos un poco peores o el mercado empezaba a temer por inicio de una posible recesión y los tipos de interés entonces empezarían a bajar, pues que American Tower iba a volar. Parece que era un brindis al sol, pero muy rápidamente el mercado se ha ocupado de que con el resto de la cartera cayendo, salvo sectores de salud y algunos sectores más defensivos de los que hablaremos después, American Tower es una de las que más está tirando, está cerca del 20% arriba year to date, con el Nasdaq menos 14 en euros, o sea, le ha metido más de 30 puntos en lo que llevamos, que no es ni un trimestre, pero es que desde la corrección de mediados de febrero, en un mes, American Tower ha hecho más 12, mientras Nasdaq, por decir un índice de los que ha corregido más de la media porque le ha pesado a las compañías tecnológicas, pues ha hecho menos 12, menos 14, o sea, le ha metido 25 puntos en el plazo de un mes, ¿no? Y realmente los resultados de American Tower que ha presentado no son demasiado buenos. Está presentando crecimientos orgánicos por debajo de su media histórica, por un periodo menos inflacionista, con menos inflación repercuten menos subidas de precios, es normal que los orgánicos sean peores, pero es que además también la divisa le está yendo en contra. El dólar ha estado muy fuerte recientemente y como ellos reportan en dólares y tienen ingresos en euros y diferentes divisas, sus beneficios en dólares americanos son más bajos. Aquí quería hacer una reflexión porque estos resultados más flojos de American Tower parece que van a permanecer como mínimo en 2025. De hecho, están guiando a un crecimiento que, aunque puede ser del 7 o el 8%, la divisa les puede quitar casi 3 puntos, con lo cual van a crecer en la AFFO, que es la métrica de Adjusted Funds of Operations, o sea, los fondos ajustados por acción o los fondos ya para el accionista, que es la métrica clave de los rates, van a crecer en torno al 4 o 5%. Que bueno, pues nosotros aquí, ¿qué esperábamos obtener? O esperábamos obtener un doble dígito muy bajo o un dígito simple alto, es decir, el 8 o 10%, más un dividendo del 4 cuando la compramos, pues estar obteniendo del orden entre el 12 y 14%. Y esperábamos también que un entorno de pues, posible recesión o que en algún momento se ralentizasen los datos económicos o que simplemente si cae la inflación y American Tower repercute menos subidas de precios por inflación, pero eso permite que los tipos de interés bajen, tienen menos carga financiera, los rates sabéis que están, por definición, las infraestructuras precisan de apalancamiento porque son activos intensivos en capital, bajada de coste financiero, pues los beneficios para el accionista aumentan, creces menos en ventas, pero la carga financiera es menor, tus beneficios unitarios por acción para el accionista deberían aumentar, con lo cual es una tesis que está bastante bien hedgeada, porque si hay crecimiento económico, inflación, el top line crece más, y si hay un poquito de recesión, tiene unos ingresos muy recurrentes que van a crecer menos porque repercuten menos los precios, pero que se le va a disminuir la carga financiera, con lo cual es una tesis de esas que nos gusta para fondo de armario, de crecimientos pues más bajitos que la media de nuestra cartera, pero muy resistentes y sobre todo que pueden ser contracíclicos o pueden incluso actuar como un hedge, una cobertura en tiempos peores. Eso es exactamente lo que está pasando y de hecho pues el equipo gestor pues comenta que aunque a largo plazo ellos creen que en un entorno de inflaciones normales, tipos de interés más normales
y que no tengan ese coste de la divisa. Ojo, ellos están hablando de 2024 al cierre y en este comienzo de 2025 se ha ido el euro dólar, de 1,02 a 1,09, es decir, dólar más débil. Es posible que estos vientos en contra a nivel de divisa poco a poco para ellos remitan. Una de las reflexiones que quería hacer aquí sobre el tema de la divisa, muchas veces nos pregunta la gente, oye, ¿vosotros cubrís divisa? Claro, si nosotros tenemos empresas americanas que cotizan en dólares, pero que tienen negocios globales, como es la gran mayoría de los casos, American Tower tiene torres en todo el mundo, Microsoft vende su software en todo el mundo, Google vende sus servicios en todo el mundo, etc, etc, etc. Nosotros, cuando el dólar americano nos cae, nuestro valor en euros de nuestras inversiones en Estados Unidos es más bajo, pero el valor de los beneficios de nuestras empresas en divisas que no son dólares, en su cambio a dólar americano cuando reportan, es más elevado. Con lo cual, deberíamos tener una compañía que su valor en euros en nuestra cartera su valor en euros por la caída del dólar es más bajo, pero sus beneficios en dólares son más altos, con lo cual la cotización en precio en dólares debería repercutir esa subida de las mejores cotizaciones de sus divisas. Con lo cual, si tú tienes una compañía que cotiza una divisa y esa divisa te cae, estás hedgeado porque sus beneficios en esa divisa van a subir. Con lo cual, es un riesgo en compañías globales tener la divisa. Cuando vas a un país tienes que ir con todo. ¿En qué sentido tiene cubrir una divisa o en qué casos creemos que puede tener sentido cubrir una divisa? Cuando te vas a comprar, por ejemplo, imagínate, te compras una compañía sueca que solo vende en Suecia. Estás completamente expuesto a la corona sueca, porque al final, si la corona sueca cae, ellos no van a tener más beneficios en coronas suecas, porque venden en coronas suecas en ese país. Con lo cual, si no quieres estar expuesto a la divisa concreta de ese país, porque sus beneficios son en esa divisa, pues tiene sentido cubrir. Si tú te vas a Suecia, Canadá, Japón o Estados Unidos y compras allí negocios que, aparte de vender en su país, también exportan y venden sus productos y sus servicios en todo el mundo, deberías estar muy hedgeado. Y además así, pues no incurres en el coste de la divisa, de la cobertura, que salvo en divisas muy concretas que tengan los tipos de interés mucho más bajos que tu divisa de origen, en este caso, pues si el euro tiene los tipos de interés entre el 2 y el 3%, solo compensaría cubrir la divisa porque tienes un coste negativo en países o bancos centrales que tengan los tipos de interés mucho más bajos que el euro. Pues por ejemplo, Japón tiene los tipos de interés más bajos que el euro ahora. Si tú cubres el euro-yen, te están pagando. Es un hedge que tiene coste como que te estás financiando al cubrirlo. O sea, tiene un yield positivo tu cobertura. En Estados Unidos ahora mismo los tipos están más altos que en Europa. Si nosotros queremos cubrir el dólar americano, no tiene un coste negativo para nosotros. ¿Qué es lo que anula ese coste? La diferencia de financiación. Es decir, si tú quieres invertir en renta fija en dólares americanos al 5% y te pudieses financiar en Europa al 2% y obtener ese 3% de diferencia, ¿cuál es tu riesgo? La divisa, que te caiga el dólar americano. Y no, pues quiero tener esa diferencia o ese spread quitándome el riesgo de divisa. Si te quitas el riesgo de divisa, precisamente el coste es la diferencia de tipo de interés para que no haya posibilidad de arbitrar. Si te quitas el riesgo, te quitas la rentabilidad, con lo cual ese es el coste de las coberturas. Como siempre voy divagando y aprovecho el caso de American Tower, que habla de que 2-3 puntos de divisa, que posiblemente ahora con un dólar más débil se le puede ir corrigiendo, pero que a medio o largo plazo, en un entorno normal, de divisas normales, de tipos de interés normales, ellos apuntan a que el crecimiento de la FFO es ese 8-9% que nosotros esperábamos. Importante aquí que American Tower, incluso en tiempos más, digamos, más paraditos del negocio, la acción se comporta exactamente como queríamos. Han salido unos pequeños datos de economía americana, ventas retail, confianza, etcétera, un poquito más flojos. La yield del Treasury a 10 años se ha ido de casi el 5% al 4,2%. Las acciones de American Tower se han ido de 170 a 215. Esto es muy interesante saberlo porque ni tanto ni tampoco. Es decir, cuando hay mucho pesimismo, en el caso de American Tower, la acción está muy baja porque los tipos están altos y la economía está tirando bien, pues hay que ser oportunista. Al revés, si tienes un hedge en cartera, cuando todo ha caído, aumenta el pesimismo en el conjunto del mercado, los resultados de American Tower no están siendo tan buenos y la acción se está encareciendo, pues a lo mejor también hay que ser oportunista para arbitrar un poco esas situaciones y hacer un poquito de acordeón para lo que hacemos siempre, ¿no? Ese tipo de posiciones de crecimientos más moderados o dígito simple alto, doble dígito muy bajito, poder ser un poquito oportunista para convertirlo en ese doble dígito medio que a nosotros nos gusta. Con lo cual, negocio un poquito más parado, pero acción volviendo a hacerlo muy bien y un buen hedge en nuestra cartera. Vamos ahora con la segunda empresa de la que íbamos a hablar hoy, que es Topicus, que ha presentado un trimestre bastante sólido. Parece que fue ayer cuando nosotros estimábamos que Topicus podía hacer
200 millones al año de flujo de caja libre, y resulta que pues un par de años después está haciendo 300, no 200, ¿no? Con lo cual, pues si haces todos esos ajustes de circulante, CAPEX y demás, porque tanto Topicus como Constellation, de la que hablaremos ahora, reportan de una manera con unas métricas que pues no son muy representativas y hay que ajustarlas un poco. Parece que porque tienen bastante interés en que el mercado no entienda demasiado bien o no vea muy bien los crecimientos para que las acciones estén siempre baratas, que no lo consiguen porque no suelen cotizar nunca ni cerca de las 20 veces flujo de caja. Pero como que tienen bastante interés, y ahora hablaremos un poco de la estructura y de los deals que hace Topicus, en que cada vez sea más difícilmente entendible para que el mercado le cueste valorar que son unas compounders bestiales a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, Topicus ha presentado unos orgánicos en la parte de mantenimiento de software, que es la más relevante, del 6%, que con el resto de servicios, hardware y partes que no son tan importantes en la tesis se convierte en un 5, viniendo del 4, del 5 y del 7. Con lo cual sigue con sus crecimientos orgánicos notablemente por encima de la media de Constellation. Y esta es una de las partes más importantes de la tesis de Topicus, que es muy parecida a Vitec Software, otra de nuestras posiciones importantes en software vertical, porque Topicus es una especie de tesis de Mark Leonard de comprarse una compañía europea, pero que puede crecer en una geografía concreta con tasas superiores a nivel orgánico de lo que crece Constellation, permitiéndose el lujo, digamos, de no ser tan amarrategui en los precios de adquisición. Y esto tengo que explicarlo un poco. A Mark Leonard le dijeron, que es el CEO, para quien no lo sepa, el CEO de Constellation Software, una de nuestros permanentemente. Constellation es top 2, top 3 de nuestra cartera, ha sido en muchos casos top 1 y ahora están moviéndose ahí con Netflix, ¿no? Siempre le dijeron, oye, si tú en vez de pagar dividendos o en momentos puntuales, pues que te sobre cash y pudieses estar un poquito apalancado y desplegar más cantidad de capital, aunque sea a una tasa un poco más baja, como el compound futuro es cantidad de capital desplegado por la tasa a la que lo despliegas, si la tasa a la que lo despliegas es un poquito más bajo, pero despliegas más cantidad de capital, probablemente tu compound podría ser igual o superior. Sobre todo, y aquí vamos ahora, si te permites pagar un poquito más por negocios que tengan mejor crecimiento orgánico. Y esto es muy importante en la tesis de Topicus. ¿Por qué? Porque Mark Leonard, así como le pasa a David Cicurel en Judge Scientific, de la que hablaremos al final, siempre ha sido como muy intransigente en cuanto a, pues yo voy a pagar 5 veces EBITDA y no voy a pagar más. Y además después vamos a exprimir los márgenes, subir precios, etcétera, para que probablemente se terminen convirtiendo en 4 veces flujo de caja libre a lo largo de los años, que eso es una yield del 25%, y si tú reinviertes una gran parte de tu cash flow a esa tasa, pues vas a hacer una bola de nieve maravillosa de más del 20% anual. No prestaba tanta atención a los crecimientos orgánicos. Si tú despliegas un dinero a esa tasa y lo estabilizas y no te caen los flujos de caja, ya tienes tu compound asegurado. Y eso, digamos que no depende de que el negocio vaya bien, depende de tu habilidad para desplegar capital. Digamos como que tienes las sartén más por el mango. Bien, en el caso de Topicus, como le pasa a Vitec Software, se permiten pagar un poquito más por negocios de más calidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en vez de desplegar capital al 25%, a lo mejor lo despliegas al 15 o al 16%, pero en negocios que en vez de planos o con inflación entre el 0 y el 3, tienen orgánicos del 5 o del 6% a lo largo del tiempo. ¿Y esto qué implica? Que al final los orgánicos, si los sumas a la tasa a la que tú estás desplegando capital, sirven también para hacer compound, con una pequeña salvedad. Es que cuando tú despliegas el capital una única vez al 25% y los orgánicos se quedan planos, tu yield sí o sí va a ser del 25%. Sin embargo, si tú lo despliegas al 15%, porque estás comprando, pues en vez de a 4 o 5 veces, a 6, 7, 8 veces, si tu tasa de despliegue de capital es el 15 y los orgánicos del primer año son del 5, parece que estarías desplegándolo al 20. Y dices, bueno, pues aún así es más bajo que el 25 al que aspira Mark Leonard. No, porque los orgánicos son acumulativos, es decir, los orgánicos a lo largo del tiempo. Si tú tienes un buen negocio que crece por encima de lo que crece el PIB, si tú tienes un negocio que no solo repercute inflación, sino que además va creciendo un poco, no es un 5 del primer año, es un 5, más un 5, más un 5 compuesto a lo largo del tiempo. Esto implica que tu 15% de despliegue de capital más los orgánicos compuestos a lo largo del tiempo implica que tu compound puede ser muy superior a un 20%. Entonces, en base a estas premisas, es en base a lo cual Topicus y Vitec se permiten pagar un poquito más
para adquirir negocios de mejor calidad. Y Topicus está demostrando que sus orgánicos a lo largo del tiempo son mejores que los de Constellation. Y ahora vamos a lo que ha sucedido no en el trimestre que ha reportado Topicus, sino lo que ha sucedido en el comienzo de 2025, que nos parece que refuerza enormemente la tesis de inversión en Topicus. Dado que la política de despliegue de capital es un poquito diferente a la de Constellation, en los últimos 2 años Topicus había desplegado menos capital que el que generaba. Si estaba generando 200, luego 250 y luego 300, estaba desplegando menos capital que el que había generado. De hecho, recientemente había pagado un special dividend, un dividendo especial a sus accionistas, porque no solo ya no estaba apalancada, sino que estaba empezando a acumularse el cash. Claro, esto cambia bastante la tesis, porque si tú despliegas a una tasa más baja porque quieres negocios mejores, aunque tengas esos orgánicos, ¿qué os decía cuál era la segunda variable? Cantidad de capital desplegado por la tasa a la que lo despliegas más los orgánicos futuros. Claro, si tu cantidad de capital desplegado empieza a caer, el mercado empieza a dudar que seas capaz de encontrar tantos negocios como son necesarios para desplegar no solo la totalidad de tu cash flow, sino incluso deberías poder desplegar un poquito más. Es decir, lo que generas más un poquito de apalancamiento. Eso es lo ideal para que los retornos para el accionista sean un poquito más altos todavía. Bien, ¿qué ha sucedido en los tiempos recientes? Ellos habían dicho que el despliegue de capital no es lineal, que las oportunidades no sabes cuándo van a aparecer y que cuando aparezcan pueden aprovecharlas. Bueno, tengo aquí delante la tabla de despliegue de capital de Topicus en los últimos 4 años. En momentos puntuales en los que hacían deals muy grandes, pues a principios de 2021 pues desplegaron 100 y pico millones, que es un poco menos de lo que genera anualmente. Los trimestres normales de Topicus son pues 50, 60 millones. No habían llegado a los 200 anuales que necesitan, con lo cual siempre venían un poquito por debajo en el despliegue de lo generado, con lo cual de ahí que pagase un special dividend recientemente. ¿Qué ha sucedido en el comienzo de 2025? Bueno, pues Topicus despliega en enero prácticamente, porque entre enero y principios de febrero, o sea, en mes y medio, despliega más de 600 millones. Ha habido varios deals pequeños consecutivos y además han hecho uno muy grande en una compañía cotizada en Polonia que se llama Asseco, que es una compañía de software vertical, tiene también servicios, consultoría, etcétera, pero lo importante es el software vertical, con un deal que además está estructurado de una manera que es, o sea, recomiendo a quien quiera ver todo esto de finanzas corporativas que vea cómo han estructurado ese deal, porque es una compañía que no había hecho nada en los últimos años, los accionistas debían estar hartos, y entonces decidieron que uno de los accionistas le vendía un trozo de la participación, más o menos por un 12-13% del accionariado, y además la compañía, la autocartera que había comprado en los últimos años, se la vendía de golpe a Topicus, con lo cual en total se van a un 25% del accionariado, y además el precio de venta estaba por debajo de lo que ya estaba cotizando en mercado, y además con los ingresos que recibe la compañía por la venta de la autocartera a Topicus, paga un dividendo especial, de lo cual Topicus, como ya es accionista, recibe ese yield. Si tú haces las cuentas de cuánto ha pagado por ese 25% menos lo que recibe inmediatamente, que para tu TIR al final si despliegas y recibes es como si hubieses pagado menos, porque en el día 1 básicamente tu desembolso inicial para el que haga todo esto de modelos de descuento, van, TIR, etcétera, el desembolso en el momento 0 ya se reduce, con lo cual te dispara las rentabilidades. Las acciones las han comprado en neto a unos 70-73 zlotys por acción. Una compañía polaca que cotiza, que la podéis monitorizar. Las acciones ya habían subido cuando salió la noticia de que Topicus entraba, porque lógicamente cuando la órbita de Mark Leonard se acerca a cualquier compañía, directamente saben que van a poner a funcionar los márgenes, que van a aumentar la generación de caja, que van a mejorar el crecimiento. O sea, básicamente la cultura de Constellation Software en cualquier compañía que cotiza 8 o 10 veces flujo de caja, directamente te la mandan a 20-25 veces flujo de caja, porque es que ya sabes lo que va a pasar, porque lo han hecho ya en numerosas ocasiones. Con Signity, con TSS y Topicus también estamos viendo lo que está pasando ahora. Topicus, que ya tenían una compañía con buenas políticas europeas, pero gestionada por los holandeses, pero que también ha mejorado. Lo hacen de manera muy recurrente, ¿no? Pues están las acciones a 150, o sea, los accionistas de Topicus hemos duplicado la inversión en Asseco en el plazo de 2 meses, ¿no? Increíble. Interesante, por cierto, Asseco, para el que pueda invertir en Polonia. Ahora se han ido un poquito de precio, pero me parece que en los próximos años, con las políticas de Mark Leonard, Topicus y compañía,
tiene muy buena pinta porque es que estaba cotizando, es una estructura corporativa bastante compleja porque hay intereses minoritarios y no es fácil de valorar toda la estructura, pero haciendo unos números sencillos la compraron muy barata, con lo cual desde muy barata hasta la media de lo que cotiza Constellation, más las prácticas que van a introducir en la empresa, mejora de márgenes, mejora de cash flow, etcétera, el potencial es alto y es que Topicus se lo ha comprado a precio de saldo, ¿no? Vuelvo a la tesis de Topicus, que de repente te desplieguen en un mes y medio el doble del cash flow de lo que genera Topicus en todo el año. Es decir, Topicus podría volver a estar todo 2025 y todo 2026 sin comprarse nada y ya habrían desplegado todo el cash flow que va a generar estos 2 años. Ellos, lógicamente, como dijimos al principio, su política es la de comprar negocios con orgánicos mejores, con lo cual si lo hacen, te están demostrando que la capacidad para desplegar otra vez cash flow a tasas mejores y con orgánicos mejores, pues están cumpliendo lo que esperábamos, con lo cual esto refuerza mucho la tesis de inversión en Topicus cuando de repente veías que durante los últimos 2 años no habían desplegado tanto y de repente pues tienen 2 años hechos. Así que los crecimientos, cuando despliegas tanto cash flow de golpe, yo he hecho los números, parecía que Topicus estaba cotizando un poco cara. Si tú calculas la tasa de despliegue de capital histórica de Topicus y el cash flow que acaban de desplegar, que como lo acaban de hacer todo en enero, básicamente, todo el 2025 ya les va a computar, pues te sale que ya no 300, sino que a lo mejor en 1 año o 2 años esta compañía puede estar haciendo cerca de 500 millones de flujo de caja libre por acción. Os he dicho que acaban de presentar un año bueno con 300, o sea, Topicus con el capital que acaba de desplegar básicamente tiene otro 60% más de crecimiento, probablemente un 20 o un 30 este año y un 20 o un 30 el año que viene, pues que lo terminará presentando a lo largo de los próximos trimestres. Empezaremos a ver tasas muy altas porque con independencia de cómo sean los orgánicos, con la cantidad de capital que acaba de desplegar, es bastante probable que veamos crecimientos por M&A, o sea, la parte inorgánica, muy bestias los próximos tiempos. Con lo cual, la acción había tirado un poquito, nosotros fuimos un poquito oportunistas porque pues como no podemos tener más del 10% en la suma de Constellation y Topicus, habíamos tenido que vender unas poquitas, Topicus en torno a 140, en toda la caída que tuvo recientemente a 112, una cosa así, pudimos repescarlas, y ahora ¿qué está pasando? Pues que las volvemos a ver interesantes en valoración. Lo que haremos ahora, como no podemos tener más del 10, es que probablemente si en otra situación a 140, 150, Topicus ya tendríamos que venderla para que el conjunto con Constellation no pase del 10, pues probablemente ahora, dada esta situación que os acabo de contar, lo que haremos será dejar correr más a Topicus porque se ha vuelto a poner bastante atractiva, y en caso de que tengamos que trimear o recortar una de las dos, probablemente la escogida o la elegida en los próximos tiempos, si nos pasan del 10, pues en este caso pase a ser Constellation, porque relativamente hablando, esto que acaba de pasar mejora bastante el escenario para Topicus. Y pasamos ahora pues de la hija pequeña a la madre mayor, porque Constellation también presentó resultados un poquito después, y aunque parecen descomunales, vemos un crecimiento del 16% en ventas, pero que parece que los márgenes aumentan muchísimo. Como os decía, siempre hay que hacer ajustes porque Constellation presenta unas métricas que en algunos trimestres son mucho peores y en otros trimestres son muchísimo mejores, y hay que ajustarlo para ver realmente manzanas contra manzanas cuál es la comparación real. Y sí que es verdad que hay un poquito de expansión de márgenes en Constellation Software, pero mucha menos de la que parece a simple vista cuando ves las tablas que presentan. Los márgenes operativos se expanden del 16,1 en el trimestre al 16,5, o sea, en el cuarto trimestre de 2024 comparado con el cuarto trimestre de 2023, y es una expansión pues lógicamente más moderada de lo que parecía a simple vista. Y además, bueno, pues sabemos que Constellation presenta siempre unos márgenes operativos que están deprimidos porque amortiza mucho los intangibles de las adquisiciones, y realmente lo que más nos importa aquí es la generación de cash flow, no el EBIT. O sea, es una compañía, así como os he dicho que en bastantes compañías el EBIT a nosotros nos parece una métrica bastante buena, en Constellation Software es una métrica bastante mala. Hay que irse al cash flow generado, que es pues el cash flow operativo con los ajustes de circulante y con los ajustes de CAPEX, ¿no? Entonces, bueno, pues el top line crece al 16% y el EBIT al 19% con esa pequeña expansión de márgenes. Un reloj, siempre pues en métricas operativas ya ajustadas, creciendo cerca del 20%. Y si haces un poco los ajustes en cash flow, en el trimestre pasa ya el cash flow puro, el que para nosotros consideramos que es free cash flow,
de 557 millones a 660, que es un crecimiento del 18%. Es verdad que estos 660, si lo calculas frente a las ventas, es decir, sería una métrica operativa en cash pura y dura, pues son márgenes notablemente superiores al 16 que reportan, ¿no? Porque eso que os decía de que la conversión a caja es notablemente superior al EBIT. Pero al final lo que nos importa es que el top line crece al 16 y el flujo de caja crece al 18, pues muy parecido a lo que está creciendo el EBIT, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que Constellation Software, otro año más en la oficina de Mark Leonard, creciendo a muy cerca del 20%, y pues parece que en camino a cumplir nuestras estimaciones que teníamos para 2025 de 2.600, 2.700 millones de cash flow ya en dólares americanos, lo cual implica que Constellation estaría cotizando ahora pues en torno a 27, 28 veces flujo de caja, que es muy en su media histórica. Así que pues otro año más, buy and hold y a seguir. Vamos ahora con la mama, con nuestra querida Inditex, que ha presentado unos resultados, digamos que con luces y sombras, porque el trimestre es claramente de luces, es decir, ha presentado un trimestre muy sólido, tanto en ventas como especialmente en márgenes, pero el mercado pues se ha preocupado porque parece que esa ralentización ya en el comienzo de 2025 continúa, ¿no? Pues ya no va a estar creciendo a las tasas que venía creciendo y además pues parece que hay otra ralentización secuencial. En el trimestre anterior habían comentado que las primeras semanas del trimestre que acaba de presentar ahora venían creciendo al 9 en vez de al 11 que decía, y que podía tener un impacto en divisa de 3 puntos, con lo cual yo decía, bueno, pues si vienen al 9 estas primeras semanas y hay 3 puntos de impacto de divisa, probablemente esto termine reportando crecimientos del 6. Y el trimestre anterior había sido del 7 y el anterior del 7,5, el final es del 23, 8,5, 9. Con lo cual 9, 7, 6, pues parecía razonable que el mercado se preocupase. Bueno, pues presentan 8,4 ya con divisa incluida, lo cual quiere decir que si había 3 puntos de divisa y habías dicho que las primeras semanas del trimestre eran al 9 menos la divisa, el 6, y terminas haciendo un trimestre al 8,5, es que las primeras semanas aquellas pues de, digamos, noviembre y diciembre, porque el trimestre de Inditex es noviembre, diciembre y enero, esas primeras semanas de noviembre, cuando llegó la época clave de que son navidades y rebajas de enero, mejoraron mucho las ventas, porque lo que has reportado finalmente es bastante mejor que lo que habías dicho, ¿no? Y no solo esto, sino que ya no es una ralentización tan clara, ahora hablaremos del comienzo de 2025, sino que 7,1, 7,3, 6,8, 8,4. No parece que sea esa continuación en la ralentización que se esperaba, ¿no? Y además vamos a hablar de los márgenes de Inditex. Esto es lo que me parece siempre más increíble de Inditex, porque en los márgenes EBIT, que son ya operativos puros, en el trimestre de ventas más importante del año le pasan de 15,6 a 16,8. Finales de 2023 ya la compañía ya estaba muy con todas las tiendas abiertas, el tema de la logística, las ventas online, etcétera. Ya digamos que la compañía no había variables, digamos, todavía pendientes de ajustar, ni que digamos, no, bueno, pues es que los márgenes tienen que aumentar porque aún tiene pendiente reabrir tiendas, aún tiene... No, ya era una compañía que estaba muy eficientada, que se le expandan a un negocio maduro como el de Inditex 1,2 puntos, o sea, más de un punto porcentual los márgenes operativos en un trimestre comparable, que es el de Navidad y rebajas, es tan significativo que implica que con el top line creciendo al 7 en todo el conjunto del año, al 8 en el trimestre, el EBIT le ha crecido al 16 en el trimestre. Esto, una tasa del EBIT creciendo en el trimestre al 16%, no es de un negocio especialmente maduro. Puede ser maduro en top line, pero como son tan buenos operativamente y consiguen exprimir siempre un poquito a nivel de márgenes, pues que todos los problemas sean que la compañía en el conjunto de 2024 nos ha crecido al 7,5 y el EBIT en el conjunto de 2024 nos ha crecido al 11%. No olvidemos que al precio al que la tenemos nosotros, Inditex nos está pagando un dividendo tremendo de prácticamente el 6%, ¿no? Con lo cual, si el beneficio operativo te crece a doble dígito más el dividendo, pues ahí tenemos ese negocio de enriquecerse lentamente, pero que puede ser comprado a precio muy razonable, puede ser algo mucho más que interesante, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de lo que viene en 2025. En divisa constante empiezan a decir que las primeras semanas de 2025, que es un trimestre que no es muy importante porque al cerrar al 31 de enero, las semanas de las que hablan son las primeras de febrero, que no es un mes de demasiada venta.
que vienen al 4%. Claro, esto sí que ya es una ralentización importante porque lo mires por donde lo mires. Si luego de ahí tienes que quitar la divisa, pues lógicamente 7, 6, 8 y de repente dices 4 y ya se apuran a decir que las últimas 2 semanas de ese periodo el crecimiento no ha sido del 4 sino que ha sido del 7. Inditex siempre sigue la política de endulzar toda la información para sus accionistas o para, digamos, los analistas en las conference call y hacer exactamente lo contrario de cara a sus empleados internamente. Es decir, de cara hacia afuera todo va maravillosamente y todo es muy bueno y presumen de lo bueno y normalmente no dicen lo malo. De cara hacia adentro todo lo contrario. Nos llegamos, empuja y siempre hay una sensación de, joder, pues es que las cosas dentro están mal, es que va a haber que recortar, es que entonces eso hace que todos los empleados estén tirando del carro a lo bestia porque no llego y cuando les toca reportar de cara a los analistas esto va cojonudamente, esto tal, tenemos muchas oportunidades de crecimiento. Entonces, bueno, yo creo que hay que analizar un poco la información, quitar todo lo de endulzar y decir las cosas tal y como son. Es que es un negocio que, vamos a ver, esto no va a crecer al 15-20%. La venta retail a nivel mundial sabemos que es un sector maduro, que es verdad que Inditex tiene oportunidades de crecimiento y de hecho hablan de estas oportunidades porque frente a 1.5, 1.6 billón de CAPEX ordinario que venían teniendo, este año hablan de que el CAPEX ordinario sería 1.8, hacen un plan de 2 años de 900 millones en 2024 y 900 millones en 2025 extraordinarios para aumentar su capacidad logística, los centros de almacenaje y demás, porque ven oportunidades de crecimiento. Es decir, si tú de manera extraordinaria tu CAPEX de mantenimiento normal para mantener tus instalaciones conforme lo que vas amortizando, que Inditex amortiza muchísimo más, o sea, amortiza aceleradamente a una tasa superior a lo que realmente necesitaría, o sea, es una compañía que deprime los EPS, o sea, deprime los beneficios para pagar los mínimos impuestos posibles, pero que realmente su conversión a caja es incluso superior a sus beneficios netos, porque luego no necesita tanto CAPEX de mantenimiento. Extraordinariamente, o sea, digamos que de manera no constante, sino no recurrente, ha decidido que en 2024 y 2025 tiene que invertir más para aprovechar esas oportunidades de crecimiento. Con lo cual, pues si nos está diciendo esto será porque tienen esas posibilidades en negocios en los que tienen zonas geográficas en las que tienen baja penetración, principalmente en Estados Unidos hay muchísimas oportunidades para un negocio como Inditex, en el online, etcétera, etcétera, ¿no? Hablan de un crecimiento de la superficie bruta del 5%, que con los cierres y los netos será un poquito más bajo, pero si tú creces en superficie neta al 2-3%, más un poquito de pricing por inflación, más la cuota que puedas arañar porque las ventas en cada tienda por metro cuadrado aumenten por el crecimiento también del online, pues tienes ese dígito simple medio a alto, digamos, pues a lo mejor un 7-8% de crecimiento en ventas, que con un poquito de expansión de márgenes, porque Gorka es el nuevo encargado de relaciones con el inversor, es la primera vez que interviene en una conference call, y yo pues que estaba leyendo de manera muy atentamente la conference para ver si había un pequeño cambio en la forma de comunicar, porque normalmente Inditex al final pues comunica de una manera que es lee el informe, varias veces vuelve a decir lo mismo porque vuelven a los puntos que quieren comentar y cuando les hacen preguntas básicamente contestan siempre lo mismo, o sea, vuelven a decir las cosas que ya le dijeron en el informe, muy rara vez se salen del guión. Y hay una respuesta de Gorka que a mí me parece súper interesante y es, hablan de los márgenes y dice, bueno, pues creemos que seguimos teniendo oportunidades y una de las conclusiones aquí es que crezca lo que crezca el top line, nuestro downline va a ser mejor. Es decir, nuestros gastos operativos siempre van a crecer menos de lo que crezca nuestro top line. Con lo cual, no sabemos a cuánto va a crecer el top line aquí, pero a lo que crezca, nuestro EBIT, nuestro EBITDA, nuestro flujo de caja va a crecer a una tasa superior. Es decir, va a continuar siempre habiendo un poquito de apalancamiento operativo en Inditex, porque van a crecer en sus gastos siempre por un pasito por detrás de lo que crezcan los ingresos. Con lo cual, para nosotros como accionistas, hay un trozo importante de los ingresos que va a venir a la vena, que no se lo van a gastar, sino que va a venir al beneficio. Con lo cual, pues ese apalancamiento operativo frente a un negocio que crece pues a dígito simple entre medio y alto, digamos, más un buen dividendo, pues uno de esos negocios de enriquecerse lentamente. Bien, y aquí voy un poco a lo de ser oportunista. Nosotros cuando Inditex subía, yo dije, bueno, pues a lo mejor con Inditex ya por encima de 20 y pico veces beneficios, que ya es desde donde la compramos, que era muchísimo pesimismo,
pues ahí ya parece que ya el mercado descuenta que va a crecer siempre al 12 o el 13%, cosa que ya vemos que no es así, que tarde o temprano se iba a ralentizar. Redujimos un poquito, ¿no? Tuvimos la suerte de casi prácticamente máximos, a 54,78, o sea, muy cerquita de los 55, reducir un pelín. Y el mercado ya se había puesto un poco pesimista porque salió un dato en Estados Unidos malo de venta retail. Inditex presenta un muy buen trimestre, pero parece que ralentizándose en 2025, le meten a Inditex hasta 44, o sea, un 20% en vertical en el plazo de un mes y pico. Claro, un negocio que crece al 7 o al 8% más dividendo, que te metan un 20% en vertical en el plazo de un mes y pico, implica que el rendimiento que tú esperas para la acción en el plazo de 2 años te lo hace hacia abajo un mes. Pues momento de ser oportunista. Las que habíamos vendido a 55 las acabamos de recomprar ahora estos días a 44,10 porque ha pasado muy rápidamente de lo que era un múltiplo ya exigente a lo que empieza a ser un múltiplo mucho más razonable. Oye, que se iba, pero si ya sabíamos que se iba a ralentizar, pues aprovechamos ese sentimiento de mercado que se polariza muchísimo y cuando las ponen muy caras soltamos unas pocas. Esto es la ventaja de conocer bien un negocio y poder permitirte, pues ahora tengo un 3,5, un 4, pues ahora tengo un 2. ¿Que me la vuelven a poner de rebajas? Pues ahora tengo un 3. Con lo cual, pues estamos comprando siempre en la zona media o baja de su múltiplo histórico y cuando se acerca a su zona media o alta de su múltiplo histórico, rebajamos. ¿Qué objetivo? Pues que ese crecimiento a lo largo del tiempo de Inditex, el 8 o 10% más dividendo, pues un 12, un tal, pues pues tal cual. Inditex, desde que nosotros la compramos, ha hecho lo que es la acción, una TIR del 12-13% y nosotros estamos en un 15-16% de TIR gracias a esos movimientos oportunistas. Con lo cual, esta política que decíamos antes en American Tower y ahora la comentamos en Inditex va a ser algo habitual en nuestro negocio en el que tenemos una limitación por arriba a la hora de dejar correr los ganadores que nos lleva un poquito la pata coja frente a los índices que los pueden dejar correr y así pesan numerosas compañías en los índices porque las dejan correr todo lo que quieran. Pues nosotros tenemos que, con estas líneas del terreno de juego que tenemos, ponerlas a nuestro favor y podemos, cuando conocemos muy bien un negocio y sabemos cuál es su media histórica y cómo se mueven los múltiplos, ser un poquito oportunistas e ir con el pie cambiado del sentimiento de mercado, siendo oportunistas para aprovechar a nuestro favor y que nuestra TIR mejore. Bien, vamos ahora con Adobe. Adobe es una compañía que yo os venía diciendo en los últimos tiempos en la que el perfil de risk-reward lo veía un poquito desfavorable para nosotros porque es un negocio de muchísima calidad, hablamos de márgenes operativos del 40%, muy buen equipo gestor, una grandísima parte de sus ventas son muy recurrentes, alto margen, cada cliente nuevo que entra en Adobe Photoshop, en Creative, en el Acrobat, etcétera, pues les va en vena porque no les aumenta nada los gastos, es decir, los costes marginales de este negocio son muy despreciables. Por cada cliente nuevo que te entra, tú no tienes que contratar a nuevos ingenieros, a nuevos comerciales. Básicamente, cuando vas ganando más o cuando vas aumentando tus ingresos, puedes decidir que un trocito de eso lo destines a nuevas inversiones o a nuevo OPEX para que el negocio siga creciendo, pero es una decisión tuya. Básicamente, cuando te entra un nuevo cliente, si tú no decides gastar más, entra en vena. Y esas son las dinámicas que, como le pasa también a Microsoft, que nos gustan mucho de los negocios de software, que los convierten en buenos negocios si las ventajas competitivas, las barreras de entrada y el switching cost, es decir, el efecto de cambio de una persona que lleva trabajando toda la vida con Photoshop, cambiar todo su histórico, todo su portafolio de productos, todos sus vídeos, sus fotos, etcétera, y aprender la curva de aprendizaje de una herramienta nueva, pues son esas ventajas competitivas en forma de coste de cambio que a nosotros nos gustan. ¿Qué había sucedido en los tiempos recientes? Pues que yo os decía que no tenía mucha visibilidad en Adobe en cuanto a si era un ganador o un perdedor de la inteligencia artificial. Como veis, pues los chatbots y las herramientas de generación de fotos, vídeos, textos, etcétera, cada vez son más comunes. Y Adobe venía defendiendo que ellos eran pioneros en la implementación, que si Firefly, etcétera, diferentes herramientas que se aprovechan de la IA o que ellos desarrollan herramientas que aprovechan la inteligencia artificial para darles nuevos servicios a sus clientes y que no tengan que irse a un chatbot, no tengan que irse a un Midjourney o a un Gemini o a un ChatGPT a que le genere las imágenes, sino que sea Adobe la punta de lanza en utilizar herramientas de inteligencia artificial para sus clientes. Bien, ya venimos viendo durante un tiempo que la acción venía bajo presión porque los crecimientos pues son del 10-11%, pero no del 15 o 20% como fueron en años anteriores y que el mercado pues eso lo ha ido castigando. Bueno, pues básicamente el equipo gestor de Adobe presenta un trimestral 10,3, mismas dinámicas de apalancamiento operativo, con las ventas creciendo al 10,3, con un pelín de expansión en márgenes, porque en el trimestre básicamente le pasan los márgenes del 36,8 al 37,9. Otra compañía de nuestra cartera
que expande los márgenes operativos más de un punto year on year. Y esto lleva a que el EBIT, que esto en Adobe sí que es GAAP, o sea, para quitar las Stock-Based Compensation, y como no paga intereses porque prácticamente no tiene deuda, el EBIT le quitas los taxes, o sea, es una métrica pura y dura que se parece muchísimo al Free Cash Flow. De hecho, el Free Cash Flow es ligeramente más bajo, tienes que compensar las Stock-Based Compensation, pero aparte tienes que pagar los taxes, con lo cual son métricas en ambos casos muy válidas, ¿no? Bueno, pues tenemos el beneficio operativo con el top line creciendo al 13,4, más un poquito de buybacks, que ahora hablaré de las políticas de asignación de capital. Pues básicamente Adobe es una compañía que a día de hoy nos está componiendo el capital al 13% en beneficio operativo, más los buybacks de los que hablaré a continuación, por encima del 15% anual compuesto. Bueno, pues si es tan recurrente, tan buen negocio, etcétera, estarán caras. Ahora voy a lo del título del episodio, de esta parte de Adobe. Resulta que, tal y como ha tratado el mercado a las acciones de Adobe en los últimos tiempos, han pasado de estar en un risk-reward que yo diría exigente, porque esa falta de visibilidad, cuando estás a 30 y pico veces flujo de caja, pues no puedes fallar. Pues resulta que si la miras a lo que está generando en los últimos tiempos, está a 20 veces peladas. Un negocio recurrente, con márgenes del 40, con buen equipo gestor, etcétera, etcétera. Por supuesto que está ese múltiplo porque el mercado estima que no va a mantener un doble dígito, y no solo se impacienta porque parece que no se va a reacelerar el crecimiento, sino que cree que posiblemente podría estar amenazada y en algún momento crecer menos. El equipo gestor dice que no solo no está amenazada por la IA, sino que están viendo que en la entrada en el funnel de nuevos clientes, con las herramientas de inteligencia artificial que tienen, en la adopción, en la tasa de churn o la tasa de abandono, en las utilidades que tienen para sus clientes, están viendo que puede ser un acelerador y que estiman que en algún momento en los próximos años podría ser que llegase, pero ni se menciona la posibilidad de que crezcan a menos de ese doble dígito, ¿no? Entonces, el trimestre que presentan es todo en línea con las estimaciones de los analistas. Por supuesto, la acción la castigan porque el mercado se vuelve a impacientar, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que Adobe recompra en el trimestre 7 millones de acciones al trimestre. Es una compañía que pues está haciendo del orden de 7 por 4, prácticamente los 10 billion que generan cash flow los está utilizando a recompras. Estaríamos hablando de que se están yendo a 25 o 30 millones de acciones recompradas al año, una compañía que tiene ahora mismo 430 millones de acciones en circulación. O sea, si tú calculas, incluso con los, porque que proporcionalmente con las recompras, los Stock-Based Compensation o las remuneraciones en acciones para su plantilla son muchísimo más bajas que las recompras. Es una compañía que con las recompras disminuye claramente el número de acciones en circulación, como nos gusta. Pues se están merendando de manera oportunista, ahora que las acciones están más bajas, el 5-6% de la empresa al año. Es decir, están siendo muy agresivos con las recompras porque no les dejaron comprar Figma, llevan un tiempo parado en el frente de Mergers and Acquisitions, o sea, no están haciendo adquisiciones, pues todo el cash flow a remunerar al accionista, que es lo que debe hacer una compañía, ¿no? Si no tiene un negocio que no es intensivo en capital, que orgánicamente no necesita capital para crecer y no está haciendo adquisiciones, pues los 10 billion que genera a remunerar al accionista. Claro, y empezamos a estar en un punto en el que digo yo, pues yo no sé cuánto de amenazada estará Adobe por la IA, pero solo con que no se desmorone el negocio y siga creciendo al 8 o el 10%, más el 5 o 6 que nos están recomprando con la acción a 20 veces, empezamos a estar en un punto en el que pues me empieza a gustar la configuración bastante para un negocio de muy buena calidad, con muy buenos márgenes, que nos está devolviendo grandes cantidades de capital y que simplemente con la empresa recomprando el 6% al año de las acciones en circulación y cotizando a 20 veces, pues es que te sientas y esperas, y en los próximos años o se la merienda la inteligencia artificial o deberíamos tener un entorno bastante constructivo aquí para que desde estos niveles, a nada que mejore un poco el optimismo o solo vía la remuneración vía buybacks, pues parece que los retornos desde aquí, con el top line creciendo al 10 y el EBIT creciendo este trimestre al 13, el anterior al 16, pues es que, joder, pues te sientas y esperas, ¿no? Todo reafirmado, tanto en la Conference como en el Adobe Summit, que fue un evento que hubo estos días, reafirman todo lo que son mis pensamientos al leerme la hoja de resultados y ver un poco lo que ha presentado Adobe, con lo cual, pues me parece que a nivel de exposición para software de alto margen y posibles mejoras a futuro de inteligencia artificial, y dice la gente, no, bueno, es que para crear una imagen la vas a hacer con cualquier chatbot. Bueno, para empezar, los chatbots, tan pronto les empiezas a pedir algo un poquito más avanzado, les haces numerosas consultas, te dicen, coge la versión de pago. Y bueno, pues es que para pagarle 20 euros al mes a ChatGPT,
a lo mejor el que usa las herramientas muy avanzadas de Adobe ya se queda y le paga la cuota. O sea, tu sustitutivo no va a ser gratuito, con lo cual tampoco es tan claro que te vayan a merendar. Sobre todo si tú te mantienes muy enfocado en innovar y en ser un one-stop shop para toda la edición, la generación de contenido, tanto vídeo como audio, como imágenes, ¿no? Que pues lo comenté aquí recientemente. Adobe ha sacado herramientas para edición de vídeo y de audio para podcast. Tiene una integración vertical en que tiene el stock de todos los contenidos digitales de sus creadores, lo tienes allí subido y lo puedes monetizar vendiéndolo, con lo cual no es solo la generación, es la generación, la edición, la distribución, el marketing. Recientemente leía que una de las nuevas aplicaciones que está implementando Adobe es que tú puedas, por ejemplo, segmentar a los clientes que entran en tu página web en función del origen o de la edad o de por dónde han entrado, para que el contenido que vean en tu web sea diferente en función, o sea, que aumentes la monetización poniendo un contenido más atractivo para ese tipo de público, de manera que si una persona joven entra a tu web a través de un link de TikTok, lo que vea al entrar en tu web sea diferente a si entra una persona más mayor que ha entrado a través de una búsqueda en Google. Esto es súper interesante, o sea, que este tipo de cosas las haga Adobe para tener nuevos verticales de monetización de sus clientes, pues me parece que muy atractivo. Entonces yo veo esto y veo herramientas que a nosotros en el podcast nos están siendo muy útiles para limpiar el audio, para utilizar inteligencia artificial en cuestión de segundos, mejorando calidad de vídeo, de audio, etcétera. Pues estos se están poniendo las pilas bastante. Uso mucho el Acrobat en el móvil y me hace los resúmenes con el agente de inteligencia artificial que tiene para resumirte los documentos, comentarte puntos clave, etcétera, etcétera. Pues yo veo que la compañía se está poniendo las pilas, cotizando un múltiplo muy bajo, remunerando al accionista. El mercado pesimista ha cambiado en los últimos tiempos mi visión sobre Adobe, que yo era un poco a 500, 600 por acción, con poca visibilidad, etcétera. Me parecía un poquito el setup, digamos, un poco peor. Confirmado porque las acciones se han ido a 300 y pico. Y ahora ya al revés, ¿no? Los sentimientos de mercado pues la veía regular. Ahora me parece que la configuración, el mercado se está pasando un poco de frenada. Breves comentarios sobre Halma. En Halma básicamente hay muy poquitas noticias. Ha presentado un trading update en el que dice que los progresos continúan, que la última parte del año ha sido positiva. Presentará ahora los resultados definitivos, me parece que es a finales de marzo, el 31 los resultados a 31 de marzo los presenta el 12 de junio. Pero ya antes de que cierre el año, ellos se anticipan y hacen un trading update en el que cuentan cómo van las cosas, ¿no? Recordemos que Halma en el primer half del año había sorprendido al mercado con unos crecimientos orgánicos muy potentes del 11%, muy por encima de su media histórica, porque si a los orgánicos del 11 le sumas las adquisiciones que hace, pues eso para una compañía que esperábamos que nos compusiese, porque Halma, así como hablamos antes de Constellation, Topicus y demás, Halma es claramente una apuesta por negocios de altísima calidad, comprados a precio más alto y con orgánicos muy buenos a lo largo del tiempo, con lo cual, como Halma paga más caro porque son negocios brutales, o sea, compra solo negocios hiper recurrentes, cero cíclicos, con márgenes altos, no dependientes del CAPEX ni de los ciclos económicos de cómo vaya la economía, sino negocios nicho, negocios críticos, negocios que resisten muy bien y con márgenes altos y muy poco apalancamiento operativo, de manera que los beneficios son muy previsibles. Si los beneficios son muy previsibles, tienes que pagar más por las adquisiciones, con lo cual tu tasa de despliegue de capital va a ser más baja, con unos buenos orgánicos a lo largo del tiempo, pues esperábamos que en Halma a lo mejor el compound fuese del 10-12%. Claro, cuando en un periodo te presentan orgánicos del 11%, solo con eso ya tienes tu tesis hecha. A poco que vayan haciendo alguna adquisición, digamos que Halma venía de un periodo en el que estaba superando claramente nuestras expectativas, concretamente por una de las filiales de la división que le llaman sostenibilidad y medioambiental, que es un poco cajón desastre porque tiene diferentes cosas, no solo sostenibilidad y medioambiental, y porque tiene una división de una compañía que hace fotónica, que es un servicio que provee a las compañías de semiconductores y que le estaba haciendo más 30% year to date, ¿no? Con lo cual, más 30% year on year, o sea, crecimientos del 30%, que en el mix completo de Halma, con un poquito que crecía en el resto de divisiones, pues Halma estaba haciendo más 11%. Entonces no dan la cifra, pero dicen que todo sigue muy bien para cumplir esos objetivos. O sea, se puede leer entre líneas que ese crecimiento se ha mantenido. No han dicho hemos empeorado porque la división de fotónica se ha ralentizado, sino que todo sigue bien. Y además creen que los márgenes pueden estar ligeramente por encima de lo que habían dicho.
Habían comentado que podrían hacer márgenes en torno al 20 o ligeramente por encima, y ahora dicen que esperamos un margen operativo ajustado modestamente por encima del 21%. Con lo cual, si el negocio sigue como iba y los márgenes van a ser un poquito mejores, posiblemente, como hablábamos en el caso de Adobe, en el caso de Inditex, nuestro downline, con esos crecimientos orgánicos más adquisiciones, si los márgenes mejoran, podamos tener crecimientos en beneficio operativo incluso superiores a ese doble dígito que esperábamos. Con lo cual, en Halma, no news is good news. Y terminamos con Judges Scientific, que es quizá la compañía en la que más importante era ver qué estaba pasando y qué podemos esperar de 2025. Porque Judges Scientific, como sabéis, es una compañía en la que hemos hablado aquí que ha tenido un drawdown muy importante porque el 2024 ha sido malo. Vienen las acciones de 120 libras, lo que serían 12.000 peniques, hasta 6.800 peniques, que es una caída de las más grandes de la historia que ha tenido Judges, porque en 2024 como que ha habido una alineación estelar de factores coyunturales que la han llevado a tener un año muy por debajo de su media histórica. Principalmente, ya hemos hablado aquí, pues la recesión en China, poca visibilidad en los presupuestos públicos para laboratorios de investigación y desarrollo, planes de CAPEX para sustituir equipamiento, y el coring de Geotech, que es una de sus divisiones principales, que son expediciones a alta mar que van con barcos para todas las compañías y que necesitan medidas geotérmicas o medidas geológicas para sectores como oil, gas, mining, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ha presentado Judges? Sabéis que nosotros aumentamos en torno a 7.400, un poco por encima de donde están ahora porque ya tenía una caída superior al 30% y la han llevado la caída a más del 40%, pero nos parecía que todos esos factores coyunturales, tanto en la crisis de 2016 del Brexit, que luego revirtió en 2017-2018, como en el COVID en 2020, que revirtió en 2021-2022, en Judges la demanda no se pierde, la demanda no, digamos, no caduca, no digamos tus clientes un producto que lo necesitan porque está volviéndose más viejo y lo tienen que sustituir. Cuando pasa el tiempo, ¿qué tipo de demanda se pierde? Por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo que creo que todo el mundo puede conocer. Imagínate que tú tienes pensado ir a cenar y ese día llueve y tú no vas al restaurante. El dueño del restaurante nunca recupera esa cena porque tú al día siguiente no vas y cenas 2 veces. Si sale el sol vas, pero la del día anterior ya la perdiste. Por eso hay negocios en los que el clima, los factores exógenos, los factores coyunturales o que venga una crisis es tan negativo porque esa demanda no se recupera. En negocios que son recurrentes a lo largo del tiempo, digamos negocios en los que se puede aplazar la demanda pero no eliminarse, si los productos que tú tienes, que tú le vendes a tus clientes tienen una vida útil, cuando un sistema de medida, un barómetro, lo que vende, los sistemas de el equipamiento para laboratorios que vende Judges Scientific se va volviendo más viejo, pues puedes posponer un poquito y estirarlo, pero tarde o temprano lo vas a tener que cambiar. Y a lo largo de un ciclo de 10 años, el número de productos que vende Judges Scientific, con independencia de que se puedan mover un poquito en el tiempo porque venga una crisis, una recesión o lo que sea, a lo largo de 10 años el número debería ser el mismo, no debería ser verse afectado por factores coyunturales. Con lo cual esperábamos que un 2024 muy malo volviese a revertir en que un 2025 y un 2026 bueno. Entonces, Judges, luces y sombras, ¿por qué? Porque el 2024 confirman que ha sido muy malo, crecimientos orgánicos negativos, con el apalancamiento operativo y la subida de impuestos en Reino Unido a las empresas, pues vemos caídas de beneficio del 20 y pico %, y vemos que si cogemos el cash flow y lo ajustamos por todas las medidas tipo pues, el circulante, CAPEX, el pago de intereses, la salida de impuestos que es más alta que el devengo real de impuestos de ese ejercicio, etcétera, y lo ajustamos todo, vemos que Judges al final en el 2024 ha hecho 21 millones. El mercado parece que acertaba mandándola a 500 millones de V, que a 21 millones pues estamos hablando de que la valoró a 25 veces este año, con lo cual incluso en las pequeñas el mercado acierta cuando le viene un drawdown en los beneficios llevándolo a lo que es un múltiplo razonable. ¿Cuál es nuestro compromiso aquí? ¿O cuál es nuestro deber como inversores? No debemos mirar a 2024, debemos ver a cómo debe valorarlo el mercado para lo que van a hacer a 2025. Y ahí vienen un poco las luces. Efectivamente comentan que ya uno de los coring ya ha empezado en 2025, de Geotech ya ha empezado en 2025 y que están viendo pues una entrada de pedidos ya por encima del año pasado y algunos de los proyectos que habían sido pospuestos pues están retomándose en 2025. Siguen hablando de que la situación está complicada, que la recesión en China no ha mejorado y que hay con el tema arancelario y posiblemente a varios gobiernos importantes mirando el tema del gasto público,
pues que se siguen enfrentando a desafíos, con lo cual parece que 2025 no va a ser un año súper bollante, pero solo con que el coring entre en 2025, que no había entrado en 2024, y que algunas de las diferentes verticales que lo habían hecho muy mal porque se habían pospuesto a esa demanda le entre en 2025, pues confirman que 2025, yo esperaba sinceramente que dijesen que 2025 iba a ser un año por encima de las expectativas, y dicen que esperan cumplir con las expectativas del mercado. Bien, aquí entonces vamos a continuación y nos miramos cuáles son las expectativas del mercado, ¿no? Las expectativas del mercado son 36 millones en EBIT y 33 millones en Earnings Before Taxes. La compañía capitaliza 450 con 50 de deuda neta. Son 500 millones de Enterprise Value. Estaría 15 veces beneficio antes de impuestos y 13 veces beneficio operativo a EBIT. Esto es muy por debajo de su media histórica, con lo cual deberíamos ir viendo a lo largo del año, cuando vaya reportando que efectivamente los beneficios operativos van a superar 35 millones, si converge con sus 20 y pico veces históricamente, las acciones pasan de estar razonables a estar muy muy baratas al confirmarnos que 2025 viene claramente mejor. Entonces, pues algunas luces más. La generación de caja en 2024 ha sido muy buena, han estado en el 120 y pico % de beneficio operativo convertido a caja, lo cual les ha permitido hacer adquisiciones. Han desplegado 20 y pico millones en el año a múltiplos, una compañía 4 veces, otra 6 y otra 6. O sea, de media están desplegando capital a tasas muy altas. Eso lo iremos viendo en 2025 y 2026 cuando esas compañías ya vayan consolidándose y vayan generando. Y pues comentarios de que con la generación de caja sí, y el endeudamiento donde está y la póliza de crédito que la han refinanciado con un importe más elevado, parece que tiene las alforjas otra vez llenas para volver a hacer adquisiciones cuando se presenten las oportunidades, ¿no? Con lo cual, compañía cotizando un múltiplo muy bajo. 2025 parece que un poquito mejor, ya veremos qué pasa con 2026. Alforjas llenas, algunas adquisiciones hechas a muy buen precio. Digamos que sin ser un año súper bollante y sin estimar que esto va a ser la pera y que ya de repente la van a volver a mandar a 25 veces y que va a hacer 40 millones, lo cual implicaría pues que la mandan a 1 billón en libras esterlinas de market cap, que es por 2, podríamos decir que desde donde estamos el mercado no debería ver motivos para que haya un castigo adicional. Deberíamos ver como mínimo una estabilización o un poquito de expansión de múltiplos ya conforme vaya avanzando el año. Con lo cual, contentos con que Jadjes por fin se estabilice. Ya veremos qué pasa con los aranceles, con las políticas de gasto público y con la recesión en China, pero como mínimo desde aquí podríamos ser constructivos con una de las compañías small mid cap europea que peor lo ha hecho en los últimos tiempos, y es una de esas que consideramos que nos debe algo en nuestra cartera, que creemos que en los próximos tiempos deberían ser notablemente mejores a los últimos tiempos. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado de varias compañías de nuestra cartera que han presentado un poquito más tarde en el calendario, como son American Tower, Topicus, Constellation Software, Inditex, Adobe, Halma y Jadjes Scientific. Ya que no hice la petición al principio, la hago ahora, por favor, como siempre, para que continuemos con ese piano se llega lontano, con ese crecimiento orgánico de buenos oyentes recurrentes que nos escuchan cada semana y que pasan del clickbait, y que cada vez lleguemos a más audiencias, ya que no monetizamos el podcast, no tenemos patrocinadores, no tenemos sponsors, no vamos a cobrar nunca una suscripción y simplemente queremos comunicar lo que hacemos, divulgar y mejorar la cultura financiera en España. Pues que por favor, si os ha gustado este episodio o alguno de los últimos que hemos hecho, el episodio 100 de balance de todas las temporadas anteriores, el 103 de la reunión anual del fondo, uno de los últimos de 108, 109 de por qué es tan difícil invertir, ese ejercicio retrospectivo mirando una cartera de 10 empresas de hace 10 años y lo que habría pasado y todas las dificultades que hay que pasar por el camino, o este último 109 de oportunidades de inversión en los mercados actuales, en qué invertir hoy, pues que aprovechéis para escucharlos y compartirlos con vuestra gente cercana. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta la próxima semana y como siempre agradeceros mucho vuestra audiencia recurrente. Un abrazo muy fuerte a todos, feliz semana.